Hola, bienvenidos ya a una nueva semana donde abordaremos en el curso Introducción al abordaje de la violencia contra mujeres y niñas en atención primaria. Veremos lo siguiente. Primero, contenidos relacionados a la justicia de género, a la igualdad de género, equidad de género y perspectiva de género. Esto con el propósito de que ustedes logren conocer la situación de mujeres y hombres en nuestra sociedad y evidenciar la situación de desigualdad que existe entre ambos sexos a propósito de este sistema sexo-género que veíamos en los capítulos anteriores. Conocer el concepto de perspectiva de género y las implicaciones que suponen su aplicación en los espacios de trabajo y los personales también, ¿cierto? Es un avance hacia un sentido de justicia social y particularmente un sentido de justicia de género. Vamos a partir. Contarles algunas cifras, porque muchas y muchos podrán decir, bueno, mi situación no es la misma, ¿cierto? Yo veo y me comparo con otras mujeres o con mi familia, ¿cierto? Y siento que he avanzado, que tengo grandes logros en mi vida personal. Sin embargo, las estadísticas, además de hacernos sufrir en las matemáticas, nos ayudan a tener datos más duros y concretos respecto de cómo se expresa realmente esta situación de hombres y mujeres a propósito de este sistema sexo-género. Cómo nos afecta, cómo nos posiciona en ciertos espacios y no en otros. Primero, ya comentábamos algo en alguna otra oportunidad, ¿cierto? Las mujeres ocupan el 24% de los escaños en el Parlamento a nivel mundial. En el ámbito municipal, ¿cierto? A nivel mundial, a nivel de las alcaldías, o sea, los gobiernos que están en los territorios, ¿cierto? Las mujeres ocupan el 5% de estos espacios. La pregunta para ustedes, un poco para problematizar esta situación, ¿será que a las mujeres no les gusta la política? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿será realmente que no les gusta o que no tienen un espacio que les permita desarrollar ciertas habilidades y destrezas que implica la participación en la política? ¿Ya? Eh, ¿Por qué no son vistas como elegibles? En Chile tenemos hace poco tiempo una ley de cuotas que fue muy discutida, ha sido muy debatida, eh, que lo que busca efectivamente es obligar a la instalación de mujeres en estos espacios, aspirando que en el día de mañana, como ha ocurrido en nuestros países, como en Suecia, por ejemplo, después de décadas de que esto haya sido implementado, fue retirada, porque la cultura se modificó. ¿De acuerdo? Entonces, el 24% de las mujeres no tiene participación política, o sea, perdón, está representado solo en un 24% de las mujeres. En segundo lugar, tenemos aquí que en todas las regiones y sectores el salario de las mujeres es un 24% inferior al del hombre. En el caso chileno es del 30%, a igual trabajo, ¿ya? Y explicaciones para estas pueden haber varias, ¿ya? Una de las que se ha comentado en algunos lugares es el hecho de que los hombres tendrían un mayor espacio o poder de negociación al momento de definir su renta por un trabajo determinado. Situación que muchas veces no ocurre en circunstancias con la mujer. Pero lo concreto es, y las estadísticas nos dicen, que hay una brecha salarial importante en relación al mismo trabajo, ¿ya? Casi dos terceras partes de los 781 millones de personas adultas que son analfabetas a nivel mundial son mujeres. O sea, hay mujeres que hoy día todavía no saben leer y escribir. Y de todos los analfabetas y analfabetos que encontramos a nivel mundial, dos tercios corresponden a mujeres. Eso tampoco es casualidad y no es que exista una intención de que eso sea así, sino que hay una omisión, no hay una definición política, ¿cierto?, que impulse la formación, la alfabetización, la participación en política de manera activa. ¿Por qué? Cuando se piensa en los sistemas educacionales, cuando se piensa en la participación política, se piensa desde un masculino, ¿cierto?, además heterosexual, que tiene todo lo doméstico resuelto. Por lo tanto, cuando se piensa así la política en todos los aspectos, ¿cierto? Me refiero a la política pública, política de empleo, políticas económicas, políticas educacionales, no se tienen en consideración las condiciones particulares en las que se encuentran mujeres y niñas para poder acceder a ciertos derechos, para el ejercicio de ciertos derechos, como el de la educación en este caso. Eh, También ocurre que una de cada tres mujeres está experimentando una situación de violencia, que es la materia que nos ocupa en este curso de capacitación.
Y eso tampoco es casualidad, o sea, no ocurre porque sí, ¿ya? Eso es porque nuevamente me retrotraigo al sistema sexo-género, que es el que organiza la vida social, que posiciona a hombres y mujeres en una relación jerárquica y que genera estas discriminaciones, estas situaciones de desigualdad, donde la violencia es una de estas expresiones de desigualdad. Entonces aquí un poco de dato, hay mucha gente que le gusta el dato, ¿cierto? Hay datos duros que explican por qué se sostiene esta explicación. La desigualdad de género en Chile, ¿cierto? Los datos de la última CACEN muestran que el 49% de las mujeres chilenas hoy trabaja remuneradamente. La brecha salarial, sin embargo, entre hombres y mujeres actualmente es de 200.000 pesos. Chile ocupa el quinto lugar en el mundo en relación a la brecha salarial entre hombres y mujeres. Eso es una gran tarea que tenemos que llevar adelante en términos de equiparar efectivamente la cancha. Eh, si bien es cierto, ya estamos cercanas al 50% de ingreso, mitad y mitad, ¿cierto? Hay que seguir avanzando porque si nosotros además afinamos la lupa y vemos dentro del grupo de mujeres cuáles son las mujeres que están efectivamente pudiendo trabajar, por ejemplo, podemos encontrar diferencias importantes en lo que tiene que ver con el sector o el territorio. O sea, las mujeres de las zonas urbanas probablemente están más cercanas a este 49%, no así las mujeres de zonas rurales. También en relación, por ejemplo, al capital cultural de esas mujeres. Cuántas mujeres que efectivamente están ingresando al campo laboral ya tienen en su historia familiar una trayectoria de mujeres anteriores a ellas que han ingresado al mundo laboral. Entonces, también eso va incidiendo en que estas cifras, si bien es cierto, la estadística nos ayuda a tener una visión general, ¿cierto? Si nosotros ampliamos el lente, ampliamos la lupa y vamos agregando otras categorías para incorporar al análisis, vamos a encontrar que también dentro del grupo de mujeres hay diferencias. Si agregamos el filtro, por ejemplo, de clase social, de etnia, vamos a encontrar entre las mujeres diferencias en cuanto al acceso al mercado laboral, al acceso a la participación política, el acceso a la educación. Entonces también son elementos que hay que ir incorporando para tener una perspectiva más interseccional de lo que es la desigualdad. Eh, la, por supuesto que la cantidad de horas dedicadas al trabajo no remunerado durante el día varía en hombres y mujeres, ¿ya? Las mujeres dedican muchas más horas al trabajo no remunerado en un periodo de tiempo determinado, en el día, en la semana, en el mes, en el año, a diferencia de los hombres, ¿ya? Porque ahí se produce lo que se denomina la, la doble jornada laboral, la triple, dicen algunas. Y acá les quiero presentar una teórica francesa, Nancy Fraser, ¿cierto? Que es una filósofa política que ella estudia los temas de desigualdad y una de sus líneas es la desigualdad de género. Ella plantea que la desigualdad se puede atribuir a tres razones. Una, primero, es que existiría una desigualdad en la distribución de ingresos, o sea, de recursos, no solamente de ingresos económicos, sino que de recursos en general. Por ejemplo, el recurso a la tierra. En las zonas rurales, las mujeres no son ni cerca del 3 o 4% propietarias de las tierras. Quienes son propietarios de las tierras en las zonas rurales son mayoritariamente hombres. Entonces ahí tenemos un recurso, la tierra, que no está distribuido de manera equitativa. Los ingresos, ya veíamos, la brecha salarial también es un recurso que está distribuido de manera desigual. Entonces, por un lado, para hablar de igualdad, tenemos que considerar un componente que es de distribución de recursos, cómo estos recursos se distribuyen. También tenemos que reconocer una dimensión relacionada con el reconocimiento, o sea, cómo hay sujetos colectivos que hoy día, siglo XXI, siguen estando invisibilizados en nuestra sociedad. Por ejemplo, el reconocimiento no solamente de las mujeres, sino que también de los pueblos originarios, el reconocimiento de la diversidad sexual a propósito de esta dicotomía que genera el sistema sexo-género, son aspectos a considerar dentro de este elemento de la desigualdad. Otro componente tiene que ver con la representación, o sea, el acceso a espacios de toma de decisión, de participación política.
ya que este elemento permite un espacio de romper, de ir avanzando, de ir generando espacios donde efectivamente esos elementos que van amarrando las condiciones sociales vayan desentrabándose y dar espacios a mayor participación. Entonces, en definitiva, Fraser lo que plantea es que la desigualdad social puede entenderse en tres componentes. Primero, la distribución de recursos en general, la de reconocimiento, ¿ya? Y la de representación. En relación al reconocimiento, por ejemplo, tenemos un avance importante hoy día. Yo sé que en los lugares de salud, en las instituciones de salud, hay protocolos para poder trabajar, atender, ¿cierto?, a la población trans que está adscrita, por ejemplo, a un centro de salud familiar. Hoy día Salud tiene, a través de este protocolo, un acto de reconocimiento de esa población que hasta hace un par de años atrás, ¿cierto?, no aparecía de ninguna manera en el discurso público, ¿ya? Entonces así, por ejemplo, teníamos personas que tenían un nombre social que no coincidía con la imagen que nos representaba. Por lo tanto, había todo un tema de, por ejemplo, cosas tan sencillas como llamar a alguien, ¿cierto?, en una sala de espera por el nombre que aparece en su carnet de identidad o en su registro de ficha clínica, en consecuencia que socialmente su nombre era otro, ¿ya? Entonces ahí había una desigualdad, un trato discriminatorio que fue resuelto a través de una norma legal que hoy día permite el uso del nombre social, y para eso las instituciones han elaborado protocolos que reconocen esa condición. Y ahí tenemos una política que apunta al reconocimiento de este sector. Y luego la representación. Entonces, bueno, desde esta mirada, ¿cierto?, los temas de desigualdad de género requieren políticas de dos tipos. Una, lo que se llaman políticas afirmativas, y la otra, las políticas transformadoras. Las afirmativas son aquellas políticas que, reconociendo las condiciones de hombres y mujeres a partir de este sistema sexo-género, donde se le atribuyen a algunos ciertas características y a otros otras, ¿cierto?, busca alterar ciertos resultados para resolver problemas hoy día contingentes. Estoy pensando, por ejemplo, cuando se hacen jornadas o actividades de trabajo comunitario y citamos a reuniones en un horario en donde a lo mejor, para que efectivamente las mujeres puedan participar, el horario más adecuado no podrá ser a las 6 o 7 de la tarde, ¿ya?, cuando los niños vienen llegando del colegio, hay que preparar los alimentos, etc. Una acción afirmativa sería, por ejemplo, buscar un horario en donde tanto hombres como mujeres puedan participar. Por ejemplo, si sabemos que hay un número importante de mujeres y nos interesa que participen, tener un apoyo para el cuidado de esos hijos mientras las mujeres están en las reuniones. Esas son acciones afirmativas que no abordan, no resuelven las condiciones estructurales que generan el que la mujer tenga que estar a cargo de sus hijos. No es la solución para romper eso, pero sí permite, ¿cierto?, abrir espacios para resolver lo que hoy, en ese momento concretamente se nos presenta, ¿ya? Son alternativas o acciones o políticas para remediar en este momento la situación. Y las acciones transformadoras, ¿cierto?, son aquellas que alteran los mecanismos subyacentes, esta estructura, este orden social que se ha generado para ir rompiendo y avanzando hacia la igualdad de género. Entonces tenemos que dentro de las políticas de un Estado, ¿cierto?, deberían haber políticas de orden afirmativo y políticas de tipo transformadoras. Las transformadoras apuntan a avanzar y problematizar, ¿cierto?, y desarmar los mecanismos que están a la base de esta estructura. La justicia de género tiene como propósito eliminar las desigualdades entre las mujeres y los hombres, que se producen en todos los espacios, en la familia, en la comunidad, en el mercado, en el Estado. Si ustedes miran las desigualdades que pueden existir en el sector de salud, en sus propias organizaciones, a nivel, por ejemplo, de cómo se organizan las tareas dentro de los centros de salud familiar, dentro de los SECOF, ¿cierto?, quiénes están a cargo de qué,
quiénes participan en las reuniones de directorio, quiénes toman las decisiones, ¿cierto? También podemos encontrar ahí en nuestras propias instituciones, por supuesto, expresiones de esas desigualdades entre hombres y mujeres. También a nivel de los usuarios y usuarias con los que nosotros trabajamos. Esto requiere necesariamente que las administraciones, que las instituciones rindan cuenta sobre qué tan atendido está el tema de la desigualdad y la discriminación de género al interior de las instituciones, mirando la orgánica de la institución, pero también el funcionamiento con los usuarios y usuarias.